Hola nuevamente, bienvenidos a todos. En esta oportunidad vamos a identificar cómo se representan gráficamente las coordenadas cartesianas. Para ello, vamos acá a esta ayuda de Word, ¿sí? donde vamos a organizar la demostración de las coordenadas cartesianas. Para ello contamos con tres variables, x, y y z. En este sistema de coordenadas no tenemos ángulos, solo valores que corresponden a desplazamiento. Entonces tenemos una distancia en X, una distancia en Y y una distancia en Z. Para ello tenemos una gráfica con la combinación de una gráfica que cuenta con el plano del eje Z, el eje Y el eje X. Con la combinación de estas tres variables formamos lo que se conoce como los diferenciales. Entonces vamos a identificar primero que todo qué figura es esta, ¿sí? Y para ello decimos que esta es una figura que se conoce como paralelepípedo, ¿sí? Que es muy similar a un cubo por tener sus 6 caras, ¿sí? Y asimismo 12 aristas. Pero en el caso del cubo, todas sus aristas son completamente iguales en longitud. Y en el caso del paralelepípedo, no siempre van a ser iguales estas dos aristas. Entonces, eh, en este caso, en la figura, cada arista hace referencia a un eje de posición. Identificamos las que hacen referencia al eje X y al eje Y y al eje Z. Entonces decimos que tenemos en este caso el eje Y, que vamos a identificar las aristas, como podemos observar, vemos que una arista está representada por esta linecita que acabamos de identificar ahí, que acabamos de ver ahí. Sin embargo, esta es una arista en el eje X, que vemos acá el eje X, y vamos a identificar las 4 aristas que le corresponden al eje X. En este caso, tenemos esta arista, siguiente arista, y arista que no podemos observar claramente, pero que sabemos que está allí. Vamos a representar punteada. Ahora vamos a identificar las aristas correspondientes al eje Y. En este caso, las aristas correspondientes al eje Y tenemos que son todas las 4 aristas que están en forma horizontal. Tenemos estas 4 en forma horizontal, y si mismo tenemos una arista que no logramos observar, pero que sabemos que está allí en la parte de atrás. Por último, vamos a representar las aristas que corresponden al eje Z, que es el eje que está vertical. Vamos a observar las 4 aristas que corresponden al eje Z. Asimismo, tenemos una arista
que no podemos observar, pero que sabemos que está allí en el fondo y conforma tenemos entonces las aristas. Bien, en este caso, estas aristas nos representan un movimiento en ese eje, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para representar esto, físicamente hablando, cada arista lo que representa es un movimiento longitudinal, un movimiento en Y, en X o en Z. Si se mueve solo en un eje, ¿sí? Si partimos de un punto X, vamos a identificar un punto X, partimos de un punto X como este, o movimiento, digamos que vamos a iniciar un movimiento hacia este punto P que tenemos previamente identificado, ¿sí? Para llegar a ese punto P, desde este punto X, no podemos hacer un movimiento simplemente en el eje X, porque no vamos a llegar, o un movimiento en el eje Z, verticalmente, no vamos a llegar. Para llegar a ese punto P, debemos realizar tres movimientos, que son un movimiento en X, un movimiento en Z y un movimiento en Y. Estos movimientos los podemos representar en algo conocido como diferencial de longitud, que lo vamos a representar en forma de vector. Entonces tenemos que el vector de diferencial de longitud es igual a dx en dirección de x, ¿sí? Vamos a tener tres componentes, que son el dx, dirección y, dirección z, componente z. Cada componente está relacionado en un elemento diferencial en x a lo largo de x, ¿sí? En la gráfica decimos x a lo largo de x, y a lo largo de y z a lo largo de z. Entonces, seguimos. Decimos que dicho movimiento se puede hacer en cualquier orden. Gráficamente, estamos acá en el punto X, ¿sí? Necesitamos llegar al punto P. Entonces, tenemos un movimiento en el eje X primero. Vamos a llevar esta gráfica acá. Tenemos que tenemos el punto X acá. Y necesitamos hacer un desplazamiento primero en el eje Z para llegar al punto P. Luego vamos a hacer un desplazamiento en el eje Y. ¿Sí? Y por último, el desplazamiento en el eje X, se puede notar, para llegar al punto P. Este movimiento, ¿sí? Lo podemos hacer se puede hacer en cualquier orden. Digamos que ahora vamos a llegar, para llegar a ese, vamos a hacer un movimiento primero en X, como tenemos acá, ¿sí? Seguidamente en Y, movimiento, y por último, el movimiento en Z. De la forma que lo hagamos, ¿sí?
podemos, pero haciendo los tres movimientos, los tres desplazamientos en X, en Y y en Z. Entonces, vamos a hacer la demostración en nuestro archivo. Decimos que pues quedaría el vector de diferencial de longitud, quedaría de X, de X, de Y y de Z en dirección a Z. Entonces, pasamos al, con respecto a la gráfica, también debemos sacar el diferencial de superficie. El diferencial de superficie, como lo menciona su nombre, hace referencia a una superficie o un área. En este caso, tenemos acá nuestro cuadro un área conformado por una altura y una base. Una base. En este caso, cada diferencial tiene asociado a ello una magnitud y una dirección por ser vectores. Entonces vamos a representarlo. Esta área completa hace referencia a la dirección de X, a la superficie de X. Y esta área de acá hace referencia a la dirección de Y. Por último, la área, la parte de arriba, hace referencia a la dirección de el vector, el eje Z que vemos acá. ¿Sí? Expresado en forma de vectores, decimos que el diferencial de superficie, ¿sí? Lo vamos a representar en este momento de la siguiente forma. Como en la gráfica tenemos identificado que debe contar con dos movimientos, que es una base y una altura, entonces decimos que están relacionados dos ejes. Entonces acá decimos que para el componente, la dirección en AX, tenemos el desplazamiento de Y el desplazamiento de Z. Y para la dirección en Y, tenemos un desplazamiento en X y un desplazamiento en Z. Por último, para el desplazamiento en Z, un desplazamiento en X y un desplazamiento en Y. Para tener clara esa fórmula, simplemente decimos que cuando el movimiento del área es en X, tomamos los dos movimientos contrarios, de Y y de Z. Y cuando el desplazamiento es en Y, tomamos los dos desplazamientos, las dos direcciones contrarias, de X y de Z. Por último, cuando el desplazamiento es en Z, tomamos nuevamente las dos direcciones contrarias, de X y de Y. Ok, ahora tenemos el diferencial de volumen. Ah, voy a ver esto acá. El diferencial de volumen, ¿sí?
el último que es el diferencial de volumen, que por no ser un vector, bajo este contexto no se le definen direcciones, solo una magnitud, que sería la correspondiente a la multiplicación de x, de y, por dy y por dz. En este caso lo vamos a representar. Por acá me quedó un pequeño error, que es diferencial de superficie. Vamos a representarlo. Diferencial de volumen, que sería, en este caso, x de x por dy por dz. ¿Sí? Como explicamos acá en la función, en la gráfica tenemos la dirección en el eje x, podemos ver acá, la dirección en el eje y, podemos ver acá, y la dirección en el eje z. Entonces, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias y hasta la próxima.